Decíamos que está con nosotros el querido Mariano Hamilton, periodista, escritor. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Sí, está todo raro. Sí. Milei es presidente. Acá está todo raro. Empezando por eso, Está ¿no? como el clima. Arranquemos por ahí. Yo te veo con buzo y... No es un buzo, es un suéter. ¿Es muy un suéter? muy ¿Finito? finito, muy No, finito. ¿no te da calor? Nada, no. No, yo soy atérmico. Ah, bueno. O sea, yo Eso puedo es andar bueno. así con 30 grados o con 3 grados. Ah, sí. Ah, bien. Sí, soy atérmico. De sangre fría. Estoy muerto. Bueno, ahora vamos a hablar un cachito de la realidad, pero antes, bueno, la excusa de tenerlo la acá realidad a Marian, sí, pero yo digo la realidad del día a día, es este libro, Días Malditos, que salió, bueno, hace un par de semanas, y es desde los bombardeos del Plaza de Mayo hasta la caída de Perón, así que es interesantísimo. Yo me voy a poner a leerlo ya este fin de semana para saber por dónde va, cómo es, porque... Se lo podemos mandar también a la diputada que fue a visitar a Astiz. Claro. Para que, bueno, porque como se ve que ella no estudia historia. No estudia historia para que saber vaya qué de a pasó poco, en el... ¿viste? Empieza con el 55, Claro, va avanzando. para que vaya de casillero en casillero, saber Claro. por qué el Ministerio de Economía todavía hay marcas de lo que pasó acá en el 55, para capaz que dice, no, pero yo nací en el 93. Claro, viste, ya claro. Para yo nací en el 61 y estoy escribiendo Claro. sobre ¿Cómo algo que hiciste? pasó en el 55. Ah, no, claro, te tomaste ¿Cómo hiciste? el auto de volver al no futuro. sé cómo dice, la verdad no sé. Igual la diputada seguramente lo pone en alguna mesa que le quede desequilibrada, claro. lo pondrá abajo para Claro. emparejar la pata. Marian, bueno, ya nos metemos en el libro para que nos cuentes, para que obviamente nos digas de qué trata y cómo Sí. llegaste a él. Pero recién estabas ahí escuchando, obviamente aprovecho tu pata política y periodística, estábamos ahí hablando con Ada y demás y nos contaba la realidad, le ponía nombre a los números, ¿no? Que algunas veces ves los números fríos de la economía y dice, bueno, bajó 50%, subió esto, bajó lo otro, pero detrás de eso hay personas. ¿Cómo estás viendo esta realidad, este día a día? Es difícil de definir lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando. Yo decía antes de la elección que lo termina proclamando a Milei, decía que iba a haber un cambio de régimen. Y efectivamente este tipo está llevando adelante un cambio de régimen, está llevando adelante un cambio... La Argentina no va a ser la misma después de Milei, lamentablemente va a ser otra cosa. Esperemos que lo que hay que esperar es luego de que Milei abandone el gobierno, que en algún momento ocurrirá, no sé si dentro de 3 años y medio, dentro de 1 año, dentro de 8 años, en el peor de los casos, veremos el que viene después, qué es lo que construye, porque este tipo está destruyendo absolutamente todo el entramado que nosotros conocíamos hasta acá y que se construyó desde 1943, para ser un poco generoso desde que empezó el gobierno de Perón, desde que terminó la semana trágica, después del fraude patriótico, todo lo que ya sabemos que ocurrió en la Argentina, menos la diputada. Hubo una construcción más o menos que fue avanzando, con retrocesos, ni hablarla durante la dictadura, pero nunca se metieron con los elefantes blancos de la... me gusta decir elefantes blancos porque es algo que está muerto, digo, pero con las cosas más importantes o trascendentes de la Argentina, que ni los militares se metieron con Asíndar, ¿entendés? Ni los militares se metieron con algunas cuestiones, hicieron otras cosas peores, ¿no? Pero el que hizo el primer cambio de paradigma en la Argentina fue Menem, el primer cambio de régimen fue Menem, y ahora viene una segunda etapa. Sí. La sensación es que cada vez termina siendo más difícil igual levantarse después de estos gobiernos, ¿no? Porque ya el gobierno de Macri te deja una deuda de 100.000 millones de dólares. Ahora, digamos... incluso uno piensa que hay cosas que son irreversibles, no sé, la venta de los recursos naturales. Bueno, sí, tuvimos 4 años haciendo la plancha, ¿no? Cuando uno está 4 años haciendo la plancha, paga las consecuencias. O sea, la Argentina atravesó una situación crítica como fue la pandemia, pero la pandemia también fue una ventana de oportunidad, porque en la pandemia se podría haber uno plantado frente al Fondo Monetario Internacional y haber hecho un acuerdo muy ventajoso. En cambio, se eligió esperar que terminara la pandemia para discutir con el Fondo Monetario Internacional, y así fue que terminó con un pésimo acuerdo. O la pandemia fue también una ventana de oportunidad para nacionalizar Vicentín, y se avanzó y se retrocedió en chancleta a la media hora. Claro. O para poder recuperar la hidrovía o la cuenca del Río de la Plata, llamémosla como queramos, y tampoco se hizo.
O sea, el gobierno de Alberto Fernández va a ser más recordado por lo que no hizo que por lo que hizo, ¿no? Pero al gobierno o Alberto Fernández, al gobierno, lo que fuera, ¿pensás que le faltó más Milei? No, le faltó audacia. Por eso, pero... Sí, ¿coincidamos o no? Entiendo en eso. Milei es audaz. No nos gusta, pero es audaz. Dice, chicos, así, chao. No, al peronismo le está faltando audacia desde hace bastantes años. Al peronismo le está faltando audacia desde el primer gobierno de Cristina. Ya en el segundo gobierno de Cristina empezamos a trabajar desde la defensiva. Yo recuerdo una vez una charla que tuve con un funcionario en el segundo gobierno de Cristina, un funcionario muy importante kirchnerista, y él decía que lo que estaba haciendo el gobierno era poner 2 colectivos enfrente del arco, ¿no? Como tratando de sostener lo que se había conseguido en 8 años. Y la verdad que esa no es la esencia del peronismo. El peronismo va por otro lado. Claro, no avanza, el peronismo, si se pone defensivo, cagó. Claro. Entonces, hemos abandonado la audacia de política, hemos abandonado la audacia legislativa y hemos abandonado la audacia discursiva. Porque incluso hasta en eso nos ganan. Axel Kicillof, ¿no lo ves audaz? Sí, lo veo audaz. El que me dijo los 2 colectivos fue Axel. Mirá cómo lo buchoneaste. Mirá, no, pero igual es algo que no tengo, tampoco es tan grave, digamos, ¿no? Pero el que me dijo lo de los 2 colectivos fue Axel. Claro. Me dio justo increíble, que me pareció increíble, justo me decía Axel. Pero Axel sí está teniendo una actitud un poco más audaz. Yo creo que se necesita más audacia. Y si vamos a hablar de audacia, hay que romper de verdad, no estar todo el tiempo como haciendo cintura. Y además, también, si vos vas a conducir, tenés que empezar a disciplinar los que están atrás, ¿no? Claro, pero eso por la falta de audacia es por falta de cuadros políticos, digo cuadro para resumir, o ¿por qué? Mira, el peronismo el peronismo necesita un líder. El peronismo fue siempre un movimiento verticalista, o sea, lo fue con Perón, lo fue luego con Néstor, después lo fue con Cristina, incluso con Menem, lo fue. El peronismo necesita una persona en la cual todos nos podamos referenciar y a partir de ahí se construye hacia abajo. Los cuadros van construyéndose hacia abajo. Por eso digo, pero los cuadros llegó no se inventan. Llegó Cristina, claramente una líder de las más importantes de los últimos años en la Argentina, de las últimas décadas, y después el peronismo puso su techo ahí. Digo, después de Cristina nadie pudo agarrar eso. Es que los líderes no se inventan. Claro. Los líderes surgen, los líderes ocupan los espacios vacíos. O sea, cuando aparece Néstor en escena, nadie esperaba que Néstor apareciera en escena con esa potencia y superara por escándalo lo que había generado Duhalde, que había puesto como las bases más o menos para la reconstrucción de un peronismo con las características de Duhalde, ¿no? O sea, que uno también puede tener sus reparos. Pero Néstor, cuando ves Néstor llega de yo, nadie se imaginaba lo que iba a hacer Néstor. Y cuando Cristina asume la presidencia, tampoco uno se imaginaba lo que iba a hacer Cristina. Los líderes, o sea, tienen que pisar fuerte, los líderes se tienen que hacer escuchar, los líderes se tienen que hacer sentir, y a partir de... Mira, hay una frase de Perón que a mí me parece súper interesante. Una vez le preguntaron a Perón cómo había hecho para disciplinar a toda la gente que lo seguía. Y él dijo, miren, yo en realidad no fue así, fue al revés. La gente iba para un lado y yo me puse adelante. Y después, cuando llegamos a una esquina, yo doblé y ellos doblaron conmigo. O sea, pero los que yo me puse adelante de toda esa gente. Claro. Y después, a partir de la acción, él dobló y todos los demás doblaron con él. Y eso es un poco lo que hay que hacer. Alguien se tiene que poner adelante de los reclamos que está haciendo la gente. Y en el momento que esa persona se ponga adelante y doble en la esquina, si hace las cosas bien, la gente lo va a seguir. Claro, va a doblar ahí. Claro. Sí, el tema es que no terminen minando desde adentro, ¿no? Por ejemplo, Axel, vos lo ves como un líder natural y de pronto empezás a ver que dentro del propio peronismo le empiezan a marcar la cancha, lo empiezan a cuestionar. Por eso se necesita que lidere. Por eso se necesita que ponga el pie firme, que pise con firmeza en su territorio, que en este caso es la provincia de Buenos Aires, y se más imponga. Ni menos, ¿no? La provincia no, que es una provincia complicadísima. Pero él tiene que hacer, pero también es la provincia más importante de la Argentina, la que tiene el mayor caudal de votos, o sea, tiene las complejidades de ser una provincia inmensa y tiene las virtudes de ser una provincia inmensa, con la importancia que tiene. Bueno, o sea, si vos querés ser el líder de lo que se viene, tenés que pisar fuerte. Claro. Tenés que ir a fondo. Y
Y el otro día yo, cuando estaba Axel, decía, no, bueno, el RIGI funciona, el RIGI, no sé cómo mierda se dice, funciona también en la provincia de Buenos Aires. Ahí es donde uno no puede transigir, ¿entendés? No, si vos estás en contra del RIGI, estás en contra del RIGI. Claro. O sea, no porque viene... Y pasa que ahí se le armó una encerrona al gobierno, ¿no? Con el tema de la planta de gas licuado, digamos, repasemos un poco, que estaba la discusión acerca de si hacer la planta de gas licuado, que es una de las inversiones más grandes posible de la historia, por lo menos de los últimos años, y la discusión era si se hacía en Río Negro o en provincia de Buenos Aires. Y lo que decía el gobierno es que a Buenos Aires no había acompañado el RIGI, que es este régimen de incentivo a las grandes inversiones, y que por eso decidieron hacerla en Río Negro. En Río Negro, sí. Y después el gobierno empezó a decir, de Buenos Aires empezó a decir, bueno, pero en realidad sí, el RIGI sí, o íbamos a hacer un RIGI local. Tuvo una discusión en torno a eso. ¿Y qué conseguiste? Nada, se empantanó y no quedó la planta ahí. ¿Dónde fue la inversión? Claro, sí. ¿Dónde fue la inversión? ¿Y vos cómo quedaste políticamente? Claro. La audacia. Claro. Volvemos al tema original. La audacia. Si no sos audaz, no sirve. No sirve, no, y más en estos tiempos, ¿no? Claro. La audacia que tiene Milei, esto vos lo dijiste con mucha precisión. Sí. Milei tiene una audacia, loco, miremoslo, hagamos el espejo. Sí, sí. Hagamos el espejo. Por eso digo, la comparación de lo que pasó de los 4 años de Alberto, vos decía Vicentín, que creo que ahí también fue un poco un antes y un después, cuando él dice una cosa, hablemos de la foto, minutos después, bueno, por eso dio un montón de cuestiones, te guste o no, la audacia que tiene Milei en las decisiones que toma, él le importa poco mucho lo que diga el resto y va para adelante con esos temas. Es como que cada vez más la gente pide como cosas radicalizadas, ¿no? O sea, como que quieren rápido algo muy fuerte. Sí, igual no creo que sea un momento, una señal de nuestro tiempo, es una señal política histórica. La gente quiere audacia. O sea, la audacia que tuvo Néstor fue en el 2001, la audacia que tuvo Perón fue en el 43. Después se plasmó en el 46 cuando gana la elección. Pero eso, a la audacia estamos hablando de 70 años, 80 años. Claro. Incluso te diría la audacia que tuvo Irigoyen. Cristina la fue muy audacia que audaz. tuvo Alem cuando hizo la revolución del parque. De eso estamos hablando. Pero Cristina también fue muy audaz. Cristina fue muy audaz en el primer gobierno. Yo no dejo de decir eso. También es cierto que en el segundo gobierno tuvo algunas complejidades internacionales que pusieron al gobierno en una encrucijada compleja y se salió de un lugar defensivo, no se salió de un lugar ofensivo. Esta es mi visión, que puede estar equivocada. Yo, una cosa es manejar la botonera y otra cosa es sentarme acá y hablar boludeces como hacemos todos. Claro. Bueno, nos metemos en el libro en días malditos, que está en todas las bibliotecas y en todas las librerías. En la biblioteca también, los que la compraron. Tal cual. Bueno, a ver. Si yo hago no digo una comparación, pero para meterme, digo, hoy, en esos años, había un odio hacia el peronismo en este caso que terminó con algo que uno impensado, que acá a una cuadra donde estamos nosotros trabajando vengan aviones y bombardeen y tiren todo sin importar que había civiles y demás caminando, ¿no? Sí. Hoy hay un odio también que... Lo comparo con las redes sociales, ¿no? Lo que sucede, lo que pasó ayer con la boxeadora que era mujer y salieron todos a decir que era un trans. Milei. Digo, se genera ese odio para comparar. ¿Cómo ves ese odio de la década del 50 hacia el peronismo con el odio hoy que también se transita? Sí, en esa época había un odio un poco más explícito. Claro. Ahora digamos que es un odio más discursivo. Ajá. O por lo menos por ahora. También no puedo dejar de decir que a la expresidenta le gatillaron en la cabeza. Tal cual. Claro, así que por eso. Pero una cosa es gravísimo que le gatillen en la cabeza a una expresidenta y vicepresidenta de ese momento. Y otra cosa diferente también es que venga la Armada Argentina, te bombardee la Plaza de Mayo, mate 303 personas y deje 2.500 heridos. Digamos. Hay como una diferencia sustancial. No en la calidad de la persona que sufre el atentado, pero sí en la cantidad. Y eso es fundamental. A mí lo que me pasó con el motor que me impulsó a escribir el libro hubo dos motores en realidad. Uno, que yo no entiendo por qué el 16 de junio no es una fecha en la que se hace una conmemoración por los hechos que ocurrieron en ese día. Es como que está olvidada la fecha. Es una fecha olvidada, si vos... A mí me parece muy bien que haya una fecha de recuerdo de la AMIA, una fecha de recuerdo de la Embajada, una fecha de recuerdo de Cromañón. ¿Por qué no se recuerdan los bombardeos de Plaza de Mayo? ¿Cuál es la razón por la cual no se recuerda un día donde murieron 303 personas
y quedaron, insisto, 2.700 y pico de heridos. Claro, mi abuela estaba y se escondió en una iglesia, que encima después fueron bombardeadas también las iglesias. Sí, después fueron quemadas. Claro. Después fueron quemadas. Quemadas, claro, después fueron quemadas. Yo lo que hice fue, ese es uno de los motivos que traté de entenderlo, no llegué a ninguna conclusión, más que esbocé algunos palotes en el libro. Uh-huh. Y después el odio, ¿no? También es otra de las cuestiones que a mí me intriga mucho entender las razones por las cuales Pedro Saborido tiene un cuento en una historia de peronismo que dice que hay una máquina de hacer peronistas. Entonces que la llevan a Uruguay para ponerla en práctica porque tenían que encontrar un lugar en donde efectivamente hubiera un montón de gorilas y Uruguay es el lugar donde hay más gorilas. Entonces empiezan a entrar en la máquina y esa máquina empieza, después no les voy a contar el cuento, pero empieza a generar peronistas, ¿no? La gente sale deslumbrada de las cosas que ve adentro, pero también algunos que salen son gorilas. Entonces ahí Pedro dice, claro, la máquina que hace peronista también hace gorilas. O sea, porque algunas personas se deslumbran con lo que fue el peronismo y otras personas se asustan con lo que es el peronismo. Y yo creo que tiene mucho en la génesis del peronismo que no se entiende. Entonces, como no se entiende, uno le tiene miedo a lo que no entiende y cuando tiene miedo puede hacer disparates, como en este caso bombardear, por ejemplo, una plaza, la Plaza de Mayo, la CGT, el Palacio de Ushuaia. Y había intereses económicos también, siempre detrás de estos ataques hay muchos intereses de las corporaciones, del grupo de poder, ¿no? En ese momento había una discusión muy fuerte sobre el petróleo. Uh-huh. Se estaba cerrando un acuerdo con la Standard Oil de California para hacer una empresa mixta entre Argentina y Estados Unidos y había una discusión muy fuerte al que se oponía fundamentalmente era Frondizi. Parece un chiste, pero era Frondizi. Mira. Lo digo porque después, 4 años después, se cerró el acuerdo de petróleo. Claro. Claro, por eso digo. Pero bueno, el que se oponía era Frondizi. Claro. Y después, perdón, alguien que tuvo un rol más importante, pero que acompañó el golpe del 55 fue la izquierda. Sí. El Partido Socialista, Palacio fue uno de los también de los... Porque hubo un devenir. Yo lo que hago en el libro, son 110 días que yo recorro, ¿no? De una manera muy, muy precisa. Entonces voy recorriendo esos 110 días, me tomo algunas libertades para reconstruir. O sea, 3 meses y pico antes de... Sí, son 110 días, va desde el 14 de junio al 20 de septiembre. El 14 de junio, 2 días antes de los bombardeos, cuando es la manifestación de Corpus Christi, que es la manifestación más importante que se genera también acá a 2 cuadras enfrente de la catedral. Y después, el 16 de junio son los bombardeos. Entonces, la primera parte del libro aborda desde el 14 al 18 de junio. La segunda parte aborda del 19 de junio al 15 de septiembre, que es toda la parte en donde es más la palaciega. La primera es como una crónica de guerra, porque es lo que es. Sí. Es como una especie de guerra extraña. Después hay una segunda parte que es la más palaciega, que es cómo se preparaba el golpe de Estado y cómo también el gobierno trataba de tender lazos para tratar de reparar lo que había ocurrido, porque realmente Perón había quedado muy golpeado por lo que había pasado. También hay como las decisiones que van tomando Perón. Y después tenés la tercera parte del libro, que es desde el 15 de septiembre al 20 de septiembre, que es cuando termina el golpe de Estado, cuando Perón renuncia y se va a la Cañonera a Paraguay, que es el 16 empieza el golpe y dura 4 días, porque uno piensa que el golpe duró media hora, 2 horas, 3 horas, que se resolvió rápidamente. No, hubo 4 días de combates en la Argentina. Tremendo. 4 días de combates y en esos 4 días había combates en Bahía Blanca, había combates en Córdoba, había combates en la provincia de Buenos Aires, había combates en San Luis, en Entre Ríos, se combatían casi todo el país, era casi una guerra civil. Y Perón toma la decisión de salir del gobierno justamente porque él tenía muy fresco el recuerdo de España y dice, yo no quiero esto para mi país, no quiero que se desintegre como la que iba a escalar todo cada en vez una más. Guerra civil. Era diferente España, porque en España estaban armados los trabajadores, había una cosa, y Perón se había tomado el trabajo de que los trabajadores no estén armados, digamos, que no haya una distribución de armas, como sí quería Evita que ocurriera. Quería Eva, claro. Que Evita quería que se le distribuyera armas a los trabajadores, y Perón y Lucero, que era el ministro de Ejército, no querían, de hecho no lo hicieron. Las características de lo que ocurrió en España fue diferente. Acá hubiera sido una guerra o una guerra civil entre ejércitos, digamos, ¿no? No creo que algunos civiles hubieran participado, pero no creo que demasiado. Pero bueno, Perón no quiso correr ese riesgo, entonces cuando Rojas lo amenaza con bombardear la ciudad de Buenos Aires desde la Marina de Guerra y la Flota de Guerra y la flota de Mar y la Flota de Río, que la tenía estacionada frente al puerto de Buenos Aires, le dice, mira, si vos no te vas, yo te bombardeo todo y te desintegro Buenos Aires. El tipo se acordaba que el 16 de junio habían bombardeado. Claro. Digo, estos son capaces.
O sea, ahí él toma la decisión de renunciar. Y también el rol de la iglesia, ¿no? O sea, los aviones iglesia, tenían claro. la de Cristo vence. Sí, Cristo sí, vence, sí. exactamente, escrito con brea en el fuselaje de los aviones. Así se identificaban porque volaban aviones leales y aviones rebeldes. Entonces así se identificaban los rebeldes y los leales. Cuando tenían escrito con brea, Cristo vence debajo del fuselaje. Es algo que yo te juro que es algo impensado. El otro día leía en el día 49. Hay 3 hechos que a mí me gustan del libro especialmente. El día 49, cuando Cook le dice a Perón, Qué personajón, Cook. sí, para- que Cook le dice a Perón Perón ya está pensando en renunciar. El día 49 estamos hablando de julio, mediados Sí. de julio, 21 de julio creo que es. Ya Perón tenía ganas de renunciar, estaba cansado, vencido. Cuando Cook vuelve por primera vez a la Casa de Gobierno, después de 3 años, le dicen, no, pero general no puede renunciar, el pueblo no se lo va a permitir. Y él dice, bueno, pero yo estoy cansado, ya estoy grande, estoy viejo, llevo 10 años en el gobierno. Y dice, sí, pero lo que pasa es que no podemos retroceder porque la cosa se va a poner fea. El Claro. Perón dice, bueno, pero no van a poder ir para atrás, no van a poder ir para atrás. Y Cook le dice que sí van a poder ir para atrás. Van a derogar la constitución del 49, van a volver a la del 53, van a ir para atrás. Lo van a hacer por decreto, le dice, general. Usted no entiende lo que son estos tipos, son capaces de todo. Y Perón dice, no, hay conquistas que ya no van a... Bueno, Traigamos pienso la- como ahora. en la canción, Traigamos la Estoy hora. en las pensando canciones ahora de la en- militancia de este cambio es irreversible. Claro, parece que no. Bueno, vos hablas de decreto, todo. Sí. Viste el año pasado en la campaña decía, no va a ser Sí. capaz Sí. de Otro- hacer eso. Otro de los momentos es cuando él en la cañonera, Perón habla con el capitán Cardoso, que es el que maneja la cañonera, y le dice, Cardoso le dice, yo no pensé que nunca que usted iba a renunciar. Le dice, no, bueno, si usted pudiera tomar la decisión de evitar la muerte de miles de compatriotas Claro. con una decisión, ¿no lo haría? Y Cardoso dice, bueno, pero no es tan lineal, Claro. no es tan así. Sí. Le dice, no, ¿cómo no? Es así. Si yo me quedaba, morían miles y miles de compatriotas. Claro. Si yo me fui, no van a morir. El tipo dice, ¿cómo sabe que no van a morir? Claro. Sí. Tremendo. Y Perón se queda estupefacto y dice, la puta, nunca lo había pensado. Qué en ese decisión, lugar. claro. Efectivamente, lo que ocurrió después, Cardoso tenía razón. El tercer momento, que lo digo rápidamente, es cuando el capitán Rial, después de la revolución, dice, nosotros hicimos esta revolución con un objetivo, para que el hijo del barrendero nazca barrendero y muera barrendero. Claro. Por eso hicimos esta revolución. Es toda una Sí, definición. que no haya ascendencia social, digamos, ¿no? Que, no quede haya, ahí. que no haya ascenso social. De las castas. Sí, sí, las sí, castas. sí. Vos nacés pobre, morís pobre, nacés de clase media, morís de clase media, nacés Nacer rico, rico, sos rico. cada vez más rico. Las castas. Vos la mencionaste recién al pasar a Evita. Sé que obviamente su muerte es varios años 53, antes, ¿no? sí. Que caiga Perón. Pero ahí ya había mucho odio con Viva el Cáncer Sí, claro. y demás. ¿Cuánto termina influyendo la muerte de Evita Montón. en los días Montón. hasta llegar al 55? Un montón. Bueno, en la precuela, el libro tiene una precuela, que es un poco el contexto de cómo llegamos al 14 de junio. En la precuela está contado los quilombos que tenía Eva con la iglesia. Claro. Eva se mete con la sociedad de fomento, la sociedad... La de caridad. La de caridad, con la caridad. Funda la Fundación Eva Perón y desactiva todo lo que era Cáritas y toda esa... Hay una escena divertida, ¿no? Que ella les dice, ¿no? A las damas de caridad como que no quería nada. Sí. Que no- No, le dice, yo no necesito nada, qué sé yo. Después hay una segunda instancia, que ya cuando muere Eva, que es el ingreso de los evangelistas a la Argentina, que Perón medio como que les abre la puerta para tocarle el culo a la iglesia, porque ya la iglesia se venía armando. Perón había visto con claridad lo que estaba ocurriendo en Europa, que habían aparecido los movimientos, los partidos católicos, y ya tenían cierta importancia en Italia y en Alemania. Eran los partidos, entonces se había fundado un partido católico en la Argentina. Entonces ya veía que se estaban formando las organizaciones católicas que funcionaban al costado de la CGT, de las organizaciones peronistas. La Juventud Católica ya le estaba sacando gente a la UES. Él vio todo ese escenario. Lo que Perón no vio era, él creía que no había la suficiente fuerza como para hacer un golpe militar armado. Claro. Él decía, ya esto pasó de largo. Ahora nosotros nos van a voltear, pero nos van a voltear desde otro lugar.
No, se equivocó, en esto no lo vio, había la fuerza suficiente como para derribarlo con un golpe militar armado. Esto es un poco de lo que va el libro, ¿no? Me encanta, bueno. Sí, yo te quiero preguntar un poquito, si puedo, una Obvio. última, por el proceso de escritura, digo, ¿cómo hiciste para en la diaria de un periodista, que tenemos 80 trabajos Sí. y que estamos siempre corriendo, cómo te diste el tiempo? Porque bueno, me imino que fue un laburo 3 bárbaro. años, tardé 3 ahí años. está, claro. Tardé 3 años en hacerlo. Los últimos 8 meses renuncié a un programa de radio que trabajaba en Que Vuelvan las Ideas junto a Pablo Caruso, Luis Pagini, Ernesto Restivo, y le dije, muchachos, si yo no Claro. tengo el tiempo para, lo que también me generó un daño económico, digamos, Claro. ¿no? Porque dejé de ganar un salario Sí. para concentrarme en el libro, pero bueno, también es lo que más me gusta hacer y es lo que quería hacer, y ya llevaba 2 años y medio laburando, porque fue muy arduo la recolección de datos. Claro. Y además acomodar mi cabeza a ese escenario, porque tuve que me leí 15 biografías de Lucero, Olivieri, el Roja, Lonardi. Sí, sí. O sea, me leí 20.000 cosas, cuentos de Félix Luna de la Revolución, libros me leí 15 libros aproximadamente. Fui a la hemeroteca y conseguí el día a día de todos los diarios Buenísimo. de la de época. La Biblioteca Nacional. No, a la hemeroteca del Congreso. Del Del Congreso. Congreso. Que es mucho más eficaz que la nacional, quiero decirlo. Porque ahí te escanean y te mandan a tu casa por mail Mirá, no los sabía. los No, yo he ido a la recortes. hemeroteca de la Biblioteca Nacional que ves el archivo. Sí. No, acá elegís, anotás en una planilla el artículo que querés ¿qué y los querés? tipos te lo escanean y después Y te te lo lo mandan mandan. por Es mail a tu excelente ese casa. dato. Es extraordinario. Y después me fui a la Biblioteca del Congreso y me fotocopié todas las sesiones de diputados y senadores de toda esa época. Así que después fue una reconstrucción. Claro. Después fue una reconstrucción medio Después artesanal. escribir. Claro, después fue una reconstrucción muy artesanal de cada una de las cosas que iban ocurriendo. Porque yo lo que hago es el libro lo trabajo como un guión. O sea, te hago la locación y lo que pasaba en ese lugar. Digo, que yo, Casa Rosada, pasaba esto. Claro. Todo en un mismo día, ¿no? Casa Rosada pasaba esto. Departamento del Capitán Rial, pasaba esto. Congreso de la Nación, pasaba esto. Entonces estoy como todo el tiempo como saltando de un lugar a otro, que modestamente creo que le da bastante dinámica al libro y hace que lo leas que te cueste como dejarlo una vez que Claro. arrancás. Me encanta. Este es tu libro número. Yo leí el de los duelos, que 9. también está el 9º libro. Sí, mi 9º libro. Leí el de los duelos, que está muy bueno. Así que este seguramente próximo? sea más lindo todavía. Claro, ¿ya está trabajando en otro o no? Sí, estoy trabajando en uno, pero que no lo puedo decir porque lo estoy haciendo con mi compañera y si lo digo me agarra el cuello. Está bien. No, además tus Y jefes después- tienen miedo de que dejes el trabajo para terminarlo. No, después entonces- estoy trabajando en segunda instancia de la masonería, porque escribí un libro sobre masonería. Muy bueno. Estoy trabajando en una segunda edición de masonería. Y después estoy trabajando en mi 4ª novela de mi detective, porque tengo 3 novelas de ficción de mi detective Roque Centurión. También voy laburando como... En algún momento me decido por uno y le meto pata, Claro. pero yo normalmente le dedico 3-4 horas a la escritura todos los días. Mirá. Me encanta, Sí. ¿verdad? Bueno, gran pluma Mariano Hamilton, así que Sí, ponele. La próxima va a ser Meli también, gran Yo, pluma ¿por qué que me tiene. incluís a mí? ¿Eh? ¿Estás No, trabajando un libro? Ella, No, no, pero yo es gran, escribo. escribe Pero trabaja un libro. muy buenas Bueno, notas, puede así ser, que después te pido consejos. te pide consejos y puede seguir adelante. Bueno, Días Malditos de Mariano Hamilton, editorial Planeta, así que lo pueden conseguir en todas las librerías para disfrutar, para saber qué pasa en la historia argentina y se lo vamos a llevar Y a no algunos ser como diputados los libertarios diputados para de que, Libertad, para que claro. entiendan qué pasó. Claro. Buena foto la de tapa, ¿eh? Sí, hermosa. Hermosa, te iba a decir. es ¿Esto muy qué era? buena. ¿Qué? Es ¿La Yo un no foto? hallazgo. conocía. Eso es el día siguiente de los bombardeos. Están todos leyendo el diario. Tenés al Taperón. general Lucero, tenés a Apple. ¿De quién es? ¿Se sabe de quién es la foto? No tengo ni la más remota idea, pero es una foto que encontró la editorial que es buenísima. Está Perón. Es muy buena. ¿Qué está Está en el- Lucero, está Carrillo, está Apple, está Borlengui. Apple era el ministro de Comunicación, Borlengui era Claro. el ministro del Interior, está Lucero que era el ministro de Ejército, está Carrillo que era el ministro de Salud. Y están todos leyendo el diario, los diarios dicen asesinos. Es decir, es increíble, es un Sí, fotón. es un fotón. Y además tuvo mucho tino el diseñador gráfico, porque la foto está como un poco inclinada. Muy Y él, bueno. fíjate que le inclinó hacia la derecha. Fíjate que los sillones están como inclinados Es hacia la verdad. derecha. Él torció la foto para que quede mucho más en cuadro. Y la verdad que fue un detalle brillante que hizo el diseñador gráfico. Muy Bueno, buena. espectacular. Marian, gracias por haber Felicitaciones. venido. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, lo vamos a leer y vamos a hacer la crítica acá.
Bueno, La crítica dale. constructiva. No, me encantaría que la hagas acá y me encantaría que me la hagas en privado. Obvio, las dos cosas. Bueno, Tenés que venir de nuevo. gracias, María. No, por favor, un placer haber conversado con ustedes. Gracias. Bueno, aquí estamos con Mariano Hamilton, un gran periodista, escritor, pero sobre todo gran persona, el cual me gusta compartir también muchas veces con él en C5N.